¿Has notado cómo tu alegría se desvanece, tu energía se apaga y hasta tus oraciones parecen chocar contra el techo? Puede que no sea que estás perdiendo la fe, puede que estés siendo atacado, porque sí, el enemigo no siempre ruge, muchas veces se arrastra en silencio, disfrazado de cariño, usando rostros familiares, voces que en algún tiempo te hicieron sentir seguro. Pero hay algo que el infierno no puede resistir: que un hijo de Dios despierte. Y cuando despiertas, el Señor te abre los ojos. Él no permite que sus hijos vivan bajo cadenas invisibles, sin comprender lo que está ocurriendo. Hay señales, hay síntomas, hay momentos en los que el Espíritu de Dios comienza a mostrarte que estás bajo ataque. Y no se trata de cualquier ataque. Es brujería, manipulación, envidia, maldiciones pronunciadas con fines destructivos. Pero escúchame con atención. Cuando el infierno levanta maldiciones, el cielo responde con revelaciones. Porque lo que está escondido para los hombres está a plena vista del Dios que todo lo ve. Y si te humillas, si te acercas a Él, Dios no solo te mostrará quién está detrás de tu dolor, sino que también te enseñará cómo vencer. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez sentiste que algo que no podías ver te estaba oprimiendo. Hay momentos en la vida en que algo dentro de ti comienza a gritar, aunque tus labios permanezcan cerrados. Nadie se da cuenta, nadie lo percibe, pero tú lo sientes. Es una carga en el alma, una tristeza que no se explica por ninguna situación en particular, un agotamiento que no se alivia ni con el mejor descanso. Es como si una sombra comenzara a cubrirte poco a poco, y lo que antes era luz ahora se torna oscuro sin explicación lógica. Y lo más doloroso no es el ataque mismo, es no comprender de dónde viene. Hoy muchos hijos de Dios caminan bajo una niebla espiritual, sin percatarse de que no están en una simple etapa difícil. No es solo ansiedad, no es estrés acumulado, no es una racha económica negativa. Es algo mucho más profundo, más tenebroso, más callado y sí, mucho más peligroso. Es un obrar de las tinieblas, son maldiciones, palabras que nacen de corazones llenos de rencor, manipulaciones disfrazadas de afecto, de preocupación, incluso de aparente espiritualidad. Pero déjame decirte algo que está escrito con poder en la palabra de Dios. Cuando el enemigo empieza a moverse en tu contra, el cielo comienza a hablarte. El mismo Dios que te salvó no te dejará ser destruido sin primero advertirte. Él no es un padre lejano, no te abandonará a merced de las tinieblas. Y aunque no puedas ver lo que se esconde en el ámbito espiritual, el Espíritu Santo lo ve todo y empieza a inquietarte, a mover tu interior, a abrirte los ojos poco a poco. Mira lo que declara la Escritura en Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Lo ves? Dios revela, Dios avisa, Dios guía. Pero si quieres escuchar su voz, debes silenciar todas las otras. Hay que hacer silencio en el alma, apagar todo lo que interfiere. Porque cuando estás bajo ataque espiritual, una de las primeras armas del enemigo es la confusión. Quiere que pienses que has perdido la razón, que estás solo, que Dios te está castigando. Pero Dios no castiga con confusión. Eso viene del enemigo. Cuando la brujería entra en escena, todo comienza a temblar. La mente se llena de temor, el cuerpo enferma sin causa aparente, las puertas se cierran una tras otra y hasta las relaciones personales se resquebrajan. ¿Sabes por qué ocurre esto? Porque cuando alguien lanza maldiciones sobre ti, está pactando con fuerzas espirituales de destrucción para alterar tu entorno, tu paz y tu fe. Pero presta atención a esto: nada que provenga del infierno
tiene poder para prevalecer sobre tu vida si estás cubierto con la sangre del Cordero. Y ahora tal vez te preguntes, ¿cómo muestra Dios que estoy siendo víctima de brujería? Comienza con un despertar en lo más profundo. No es un sueño, es una inquietud que no se apaga. Es una percepción espiritual que empieza a cobrar forma. Empiezas a notar lo que antes pasabas por alto. Palabras que antes ignorabas, ahora te hieren. Personas que solías admirar ahora te generan desconfianza. Lugares donde antes encontrabas paz, ahora te oprimen el corazón. ¿Y sabes qué es eso que estás sintiendo? Es el Espíritu Santo que comienza a despertar tu capacidad para discernir espiritualmente. En segundo lugar, Dios también puede hablarte a través de los sueños. Sí, todavía lo hace. José, aquel siervo fiel del Antiguo Testamento, fue advertido en sueños. También los sabios que visitaron al niño Jesús recibieron dirección divina mientras dormían. Y hoy, muchos creyentes, sin entender del todo, sueñan con serpientes, con rostros hostiles, con persecuciones. No son simples imágenes. En muchas ocasiones son mensajes cifrados del cielo que buscan alertarte, despertarte, llamarte a orar, a romper cadenas, a rechazar las obras del mal. Pero aquí está la verdad poderosa. Dios no muestra estas cosas para que temas, sino para que estés preparado. Él no revela lo oculto para provocarte miedo, sino para que asumas tu lugar en la batalla espiritual. Porque hay algo que el enemigo no tolera: un cristiano que deja de lamentarse y empieza a proclamar la verdad, que ya no se esconde, sino que enfrenta el mal con autoridad, que deja de quejarse y comienza a alabar con fuerza. Cuando esto sucede, los altares de oscuridad se desmoronan, las cadenas se quiebran y el poder de Cristo se hace presente con toda su autoridad. Escucha esto con atención. No todo lo que duele en tu vida viene del mundo físico. Hay dolores que nacen en el ámbito espiritual. Hay conflictos que tienen raíces en lo invisible. No ignora las señales. No le digas a tu alma que está exagerando. No silencias la voz del Espíritu. Si estás sintiendo opresión, si tu vida parece estar envuelta en un caos sin causa aparente, si tus sueños se tornan sombríos y tu paz se desvanece, tal vez no necesitas simplemente descansar, sino reprender, interceder y declarar la palabra de Dios sobre ti. Porque cada vez que se levanta un ataque de brujería contra un hijo de Dios, el cielo se pone de pie a su favor. Pero esa defensa divina opera en quienes están vigilantes, conectados con el Espíritu, atentos a su guía. Si tú lo buscas de corazón, si te apartas para Él, si cierras cada puerta que pudo haberse abierto al enemigo, no habrá conjuro, ni palabra de maldición, ni pacto oscuro que tenga autoridad sobre tu vida, porque mayor es el que habita en ti que el que opera en el mundo. Hoy Dios está comenzando a despertar tu sensibilidad espiritual. Hoy quiere hablarte aún en medio del bullicio. Hoy, si se lo permites, te mostrará quién está detrás de esa tristeza que te invade, de esas pérdidas inexplicables, de esas tormentas que no cesan. Y cuando lo haga, no será para que sientas temor, sino para que te pongas en pie como guerrero, para que tomes la espada de la palabra, para que te vistas con la armadura de Dios. Porque tú no estás solo, nunca lo estuviste. El cielo camina contigo, el Espíritu te acompaña y la victoria ya fue decretada en la cruz del Calvario. Nuestro Padre no permite que sus hijos anden a tientas en medio de la oscuridad. Aunque el enemigo intente cubrirte con confusión, hay una luz que siempre prevalece, la luz del Espíritu Santo que comienza a iluminar lo que estaba oculto. Y esa luz no solo alumbra el sendero, también deja al descubierto los planes del enemigo.
Cuando eres víctima de brujería, de manipulación espiritual o de palabras malditas lanzadas contra ti, Dios no permanece en silencio. Él comienza a hablar desde lo más profundo del alma, desde el rincón más íntimo del corazón, y lo hace con una ternura firme, con una autoridad que abraza, pero también con una urgencia que estremece. Hay momentos en que el alma se sacude, no porque oigas una voz externa, sino porque algo dentro de ti se agita. Es una inquietud que no nace de tus pensamientos, una incomodidad que no se disipa, aunque ores como siempre lo has hecho. Y es allí donde debes detenerte y preguntarte: ¿estoy escuchando lo que el Espíritu quiere mostrarme? Porque uno de los errores más trágicos en la vida del creyente es cerrar los ojos a las advertencias espirituales, por no querer aceptar que tal vez alguien cercano está obrando en su contra. Y sí, esa es una de las verdades más duras de enfrentar. Muchas veces quien lanza la maldición no es un desconocido, no es un brujo con túnicas oscuras, es alguien con quien compartiste la mesa, que conoce tus secretos, que escuchó tus oraciones, que quizás te dio un abrazo, pero dentro de ese abrazo escondía envidia, resentimiento, ganas de manipularte. Y es ahí donde se abren las puertas al enemigo. La brujería no siempre comienza en un altar lleno de velas. A menudo comienza en un corazón que permitió que el enemigo sembrara odio, celos, codicia o deseo de venganza. La Biblia está llena de ejemplos que nos advierten. Mira a Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios. Ambos tenían algún tipo de vínculo con Dios. Pero el corazón de uno estaba corrompido. Y ese corazón, lleno de envidia, se convirtió en el instrumento del primer crimen humano. ¿Quién lo habría imaginado? El peligro no venía de lejos, sino de su propio hermano. Así sucede también en el plano espiritual. Muchos creyentes viven esperando que el ataque venga del exterior, cuando en realidad el enemigo ya ha entrado en su círculo más cercano. Es por eso que el Espíritu Santo comienza a agitar algo dentro de ti. Empieza a tocar áreas que antes estaban dormidas. De repente, una charla sencilla que antes pasaba desapercibida, ahora te sacude por dentro. Un gesto que solías ignorar, ahora te incomoda profundamente. Aquella persona con la que compartías tanto comienza a agotarte emocional, espiritual y hasta físicamente. No se trata de paranoia ni de una imaginación exagerada. Es que Dios está encendiendo en ti una capacidad nueva para discernir, para detectar el peligro, aunque venga disfrazado de amabilidad. El Señor no quiere que vivas sospechando de todos, pero tampoco te ha llamado a caminar como si fueras ciego entre lobos. Jesús fue claro en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y luego añadió: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Notas ese equilibrio tan hermoso? Prudencia y sencillez, discernimiento y ternura. Amor, sí, pero no ingenuidad. El creyente maduro no guarda rencor, pero tampoco es ingenuo. No hiere, pero tampoco permite que lo hieran continuamente. Alcanzar esa madurez no es fruto del impulso emocional, sino del oído afinado al Espíritu Santo. Porque muchas veces el enemigo se disfraza de afecto, se mete por medio de aquellos por quienes sientes cariño y usa ese lazo para disfrazar el daño que te están haciendo. Por eso, a veces, Dios permite que te duela, no porque quiera verte sufrir, sino porque el dolor abre los ojos. La traición sacude el alma. La distancia forzada te obliga a mirar con otra luz. No es castigo, es un acto de misericordia, es protección divina. Y aquí hay una verdad que quizá tu corazón no quiere oír, pero que tu alma necesita entender. Hay personas que ya no deberían seguir caminando contigo, pero tú insistes en mantenerlas cerca.
por nostalgia, por historia compartida, por apego emocional o simplemente por temor a quedarte solo. Y esa insistencia ha sido como una puerta abierta para que el enemigo entre, siembre confusión, robe tu paz y oprima tu espíritu. ¿Cómo esperas ser verdaderamente libre si sigues alimentando conexiones que están debilitando tu interior? ¿Cómo puedes pedirle a Dios claridad si no estás dispuesto a soltar aquello que Él ya te mostró que te hace daño? Esto no es una invitación al rencor ni al juicio. Es un llamado a ver con los ojos del alma dónde están los canales que el enemigo está usando para frenar tu llamado, para perturbar tu paz, para detener tu crecimiento espiritual. Y cuando Dios te lo muestre, no lo ignores, no lo maquilles, no te escudes en una compasión falsa que deja pasar lo que ya fue revelado, porque la compasión que cierra los ojos ante el mal termina traicionando tu propia alma. Muchos creyentes hoy están enfermos, y no es por una bacteria ni por su herencia genética. Es porque siguen unidos a relaciones espirituales tóxicas que nunca cortaron. Están emocionalmente atados a personas que oran en su contra, que los envidian en secreto, que los critican a sus espaldas, que han hecho pactos contra ellos sin que siquiera lo sospechen. Y tú podrías decir: ¿pero cómo voy a saberlo si no lo veo? La respuesta es esta: Dios lo revela, Dios lo muestra, lo susurra cuando oras en lo íntimo, lo grita en los detalles del día, lo deja al descubierto en los frutos que cada uno produce. Así que si últimamente notas que alguien cercano a ti te genera una carga que antes no sentías, si después de compartir con esa persona te invade la confusión, la tristeza, si tu deseo de orar se apaga y tu fe parece flaquear, detente. No acuses, no señales, pero tampoco te hagas el ciego. Puede que sea la manera en que el Espíritu Santo te está diciendo: abre los ojos, el ataque no viene de lejos, está más cerca de lo que crees. Pero no tengas miedo, porque yo estoy contigo y voy a mostrarte la verdad. Y cuando Dios muestra la verdad, no lo hace para dejarte en el dolor. Siempre que hay revelación, también hay preparación para la salida. Donde hay luz, hay una puerta abierta. Dios no te revela algo para condenarte, sino para rescatarte. Porque toda verdad divina viene acompañada de una oportunidad para comenzar de nuevo, para restaurar lo perdido, para seguir adelante con pasos firmes. Porque todo lo que Dios saca a la luz, Él lo sana con su poder. Lo que Él revela no es para condenar, sino para redimir. Lo que Él te muestra con claridad, también tiene la intención de transformarlo completamente. Si tú decides responder con humildad, con obediencia y con un corazón dispuesto a clamar, entonces Dios mismo cerrará aquellas puertas que el enemigo ha logrado abrir, y al mismo tiempo abrirá otras nuevas que conducen a la libertad, a la sanidad y a un propósito renovado. Hay un punto en la vida de todo creyente en el que Dios ya no solo toca suavemente el corazón, sino que comienza a mostrar de manera sobrenatural y sin confusión quién está siendo usado por las tinieblas. Y esto, hermano o hermana, no siempre sucede en medio de un clamor ardiente o una vigilia prolongada. A veces ocurre en lo cotidiano, en una simple conversación, en una mirada que se vuelve extraña, en un gesto que revela más de lo que las palabras jamás podrían expresar. Porque cuando Dios decide revelarte algo, no lo hace con sombras, lo hace con luz pura. Y esa luz, aunque al principio duela, trae verdadera libertad. Pero es en este punto donde muchos caen. Porque cuando el Señor comienza a mostrar la raíz del ataque espiritual, el corazón humano, tan frágil, se resiste. Se rehúsa a aceptar que alguien que amas, alguien cercano, alguien en quien has depositado tu confianza, pueda haberse convertido en un canal de maldición.
entonces comienza una guerra dentro de ti. Por un lado, lo que tu espíritu te dice; por el otro, lo que tus emociones insisten en creer. Lo que Dios te señala con claridad choca con lo que tu corazón quiere justificar. Y es ahí, precisamente ahí, donde muchos eligen cerrar sus ojos espirituales para no enfrentar una verdad que ya conocen en lo profundo. No es fácil asumir que el adversario puede hablarte con rostros conocidos. No es fácil mirar a quien un día fue una bendición y entender que ahora sus palabras llevan un veneno oculto en forma de consejo. Pero la palabra no deja lugar a dudas. El que no ama no ha conocido a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y es que la hechicería, hermanos, muchas veces nace en corazones donde el amor fue reemplazado por la amargura, los celos, el rencor o el deseo insaciable de poder. Cuando alguien permite que esas raíces crezcan, no importa cuántas oraciones recite o qué tan espiritual parezca en apariencia, puede llegar a convertirse en instrumento de destrucción. Dios, en su infinita misericordia, no permite que permanezcas atrapado en una relación contaminada sin antes darte señales. Empieza a mostrarte que cada vez que estás con esa persona, algo dentro de ti se apaga. Después de hablar con ella, te cuesta orar, te falta paz, se te dificulta concentrarte en lo espiritual. Y no es casualidad, es resultado de una transferencia espiritual. Porque quien practica la brujería o lanza maldiciones, no siempre lo hace con rituales visibles o con velas y conjuros. A veces lo hace mediante palabras cargadas de odio, pensamientos ocultos que desean tu caída, declaraciones que van en contra de la voluntad de Dios para tu vida. Jamás subestimes el poder que hay en las palabras. Proverbios 18:21 lo dice con claridad: en la lengua hay poder de vida y muerte. Cuando alguien habla contra ti desde un corazón contaminado, no está simplemente expresándose, está lanzando flechas espirituales, está haciendo acuerdos con lo maligno, está activando un campo de batalla invisible. Y si tú no estás firme, si no llevas puesta la armadura de Dios, esas flechas empiezan a impactar tus emociones, tu salud, tus finanzas, incluso tu familia. Y aquí es donde la situación se vuelve más delicada. Cuando no discernimos el verdadero origen del ataque, buscamos remedios humanos para un problema que es espiritual. Nos automedicamos, nos aislamos, caemos en depresión, cambiamos de iglesia, nos alejamos de amistades saludables, mientras seguimos aferrados a relaciones que nos dañan. Y el enemigo se alegra, porque todavía no has descubierto la raíz. Pero si tú hoy decides presentarte ante la presencia de Dios y decirle con sinceridad: Señor, muéstrame toda la verdad, aunque me duela, entonces ese velo cae y una claridad que viene del cielo penetra tu alma como un relámpago. Dios no desea que tú camines en tinieblas. Él es luz, y donde Él habita, todo lo oculto es revelado. Incluso Jesús vivió este tipo de traición. ¿Quién lo entregó? Judas, uno de los suyos. No era un fariseo, no era un espíritu maligno con apariencia evidente, era un discípulo. Sin embargo, Jesús lo sabía, Él discernía, Él lo reconocía, y aunque no lo expulsó de forma agresiva, tampoco se hizo el desentendido ante la verdad de quién era Judas. Conocía lo que se escondía en su interior. Percibía lo que ya se había activado en el plano espiritual. Y precisamente eso es lo que el Señor quiere enseñarte: a tener discernimiento sin albergar rencor, a reconocer sin buscar venganza, a apartarte sin maldecir. Porque cuando Dios te muestra quién es tu adversario, no lo hace para que lo ataques, sino para que lo perdones, intercedas por él
y más que nada para que no le des más acceso a tu espíritu. Hay personas que ya han sido señaladas por Dios y aún así tú continúas dándoles influencia sobre tu vida, simplemente porque no has obedecido la instrucción de cerrar esa puerta. Sigues prestando oído a sus consejos, sigues confiando en sus oraciones, sigues abriéndoles las puertas de tu hogar y mientras tanto tu alma se va apagando sin que lo notes. Es momento de abrir los ojos, es momento de comprender que cuando Dios revela, tú debes actuar. Pero actuar no es odiar. Actuar es cortar con aquello que el cielo ya te advirtió que está drenando tu vida. Actuar es salir de ese círculo donde la hechicería se esconde detrás de gestos amables. Actuar es proteger tu espíritu como el tesoro más sagrado que tienes. Porque si tú no valoras tu paz, nadie más lo hará. Si tú no cuidas tu altar, otros lo pisotearán. La revelación que proviene de Dios siempre viene acompañada de una paz interior. Tal vez al principio duela, tal vez te sacuda por dentro, pero con el tiempo nace en ti una serenidad que no se puede explicar. Ya no estás amarrado al engaño, ya no estás cegado por emociones, ya no estás encadenado a la necesidad de ser aceptado. Ahora eres libre, estás despierto, estás caminando bajo la dirección del Espíritu. Y cuando vives así, las maldiciones pierden su efecto, los hechizos se deshacen, las palabras negativas se desvanecen sin hacerte daño, porque ya no estás en tinieblas. Ahora caminas en la luz, y cuando la luz entra, la oscuridad no tiene cómo resistirla. Juan 1:5 lo dice con autoridad: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron contra ella. Esa es la promesa, esa es tu herencia, esa es la cobertura que te envuelve cuando caminas con Cristo y mantienes tus ojos abiertos. Por eso hoy no es un día cualquiera, es un llamado firme. No silencies lo que Dios te está mostrando. No apagues la voz del Espíritu por miedo a lo que verás. No justifiques lo que el cielo ya ha desenmascarado, porque lo que toleras te esclaviza, lo que ignoras te destruye. Pero lo que enfrentas con la palabra y bajo la guía del Espíritu te libera. Dios no te está revelando esto para herirte, sino para rescatarte. Dios no solo habla, también actúa. Y cuando empieza a mostrarte quién está obrando contra ti, ya sea por medio de la brujería, la envidia o la manipulación espiritual, no lo hace para exponerte, lo hace para protegerte, para corregir tu camino y restaurarte por completo. Porque donde hay revelación auténtica, también hay transformación. Dios no abre tus ojos para que vivas con temor, sino para que tomes decisiones que te lleven a una vida libre, pura y colmada de su paz. Pero para llegar allí, tienes que aprender a interpretar las señales espirituales que Dios te da cada día. Porque no siempre la revelación vendrá como una visión celestial o una voz audible. A veces se manifiesta en cosas sencillas, en gestos que antes no notabas, en palabras que antes no analizabas, en ambientes que antes pasaban desapercibidos. Dios empieza a enseñarte a mirar con los ojos del Espíritu lo que tus ojos naturales no logran ver. Y cuando comienzas a leer esas señales, te das cuenta de que nada de lo que te rodea es casualidad. Por ejemplo, notas que cada vez que hablas con cierta persona, hay algo dentro de ti que se desconecta. Te sientes agotado, confundido, como si una sombra te envolviera. Luego descubres que, tras esos encuentros, tu día cambia por completo. Tus pensamientos se vuelven oscuros, tu oración se vuelve pesada, tu hogar se llena de una atmósfera extraña. Eso, querido, no es una coincidencia, es una señal espiritual. Es el Espíritu Santo hablándote al corazón. Despierta. Esa persona no está caminando en la luz,
está siendo un canal de tinieblas en tu contra. Y quizá pienses, pero si es un familiar, si es mi líder, si es alguien que dice amarme, justamente por eso el ataque es más silencioso y más peligroso. Porque las tinieblas no se presentan con aspecto grotesco, se presentan disfrazadas de ángel de luz. Así lo afirma con firmeza la Escritura en 2 Corintios 11:14. Y no nos debería sorprender, pues hasta Satanás sabe vestirse como ángel de luz. ¿Y cuál sería su disfraz más astuto, sino una sonrisa que esconde rencor? ¿Qué puede engañar más que una oración dicha con labios que ocultan celos ardientes? No, Dios no quiere que te conviertas en una persona desconfiada, viendo enemigos por todas partes, pero sí desea que permanezcas despierto, atento, lleno del discernimiento que solo el Espíritu puede dar, porque el adversario solo encuentra lugar donde hay ignorancia espiritual. Y tristemente, muchos hermanos están bajo opresión porque dejaron de velar, porque confiaron sin dirección, porque ignoraron las advertencias persistentes que el Espíritu Santo susurraba en lo profundo de sus corazones. Y ahora sufren las consecuencias de haber descuidado la vigilancia espiritual. Pero escucha bien esta noticia gloriosa: Dios no se ha dado por vencido contigo. Aunque hayas cerrado tus oídos, aunque hayas insistido en mantener relaciones peligrosas, aunque hayas abierto puertas sin saberlo, hoy, si te humillas ante Él, si clamas con sinceridad, si decides volver a esa sensibilidad espiritual que una vez poseíste, Dios restaurará tu discernimiento. Te permitirá ver de nuevo con claridad quién es quién en tu entorno. Porque el Espíritu Santo no solo desenmascara a los que te dañan, también te entrega sabiduría para protegerte. Y entre las estrategias más eficaces que el Señor da, está esta: aprender a cerrar los accesos espirituales que el enemigo ha usado. ¿Sabes qué significa un acceso? Son puertas que han quedado abiertas, brechas por donde entra el adversario, canales que le permiten a la maldición encontrar terreno fértil. Muchas veces no se trata de portones enormes, sino de pequeñas rendijas apenas perceptibles. Una charla tóxica que toleraste, un regalo que nunca debiste recibir, un objeto de origen dudoso que aún conservas, una amistad que te mantiene atado a un pasado que ya deberías haber dejado atrás. ¿Recuerdas lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Acán tomó algo que Dios había prohibido y lo escondió? Eso está en Josué capítulo 7. Nadie lo vio, nadie lo supo, pero Dios sí. Y esa desobediencia trajo derrota a toda la nación. Porque lo que tú ocultas, por pequeño que sea, puede ser justo el canal por donde el enemigo entra a tu casa, a tu mente, a tu familia. Por eso, cuando Dios te muestra quién practica brujería contra ti, también te revelará qué puertas debes cerrar sin demora. No se trata de caer en obsesiones, se trata de vivir con los ojos del Espíritu bien abiertos, de comprender que la batalla espiritual es real y no se libra con armas humanas. Requiere discernimiento, requiere oración, requiere ayuno, pero por encima de todo requiere obediencia absoluta. Cuando Dios te dice aléjate de alguien, no lo hace por capricho, sino por cuidado. Cuando te pide que rompas un vínculo, no es porque quiera que sufras la soledad, sino porque desea verte libre. Aquí es donde muchos tropiezan. El dolor de dejar ir les impide obedecer. Prefieren soportar la opresión antes que enfrentar el vacío. Pero escucha bien, esto viene del corazón mismo de Dios. Es mejor caminar solo con paz que acompañado por quienes están en alianza con las tinieblas. Es preferible llorar un instante por haber tomado distancia que lamentarse toda la vida por haber ignorado lo que Dios ya había revelado. El Señor no quiere solamente mostrarte quién está obrando contra ti.
quiere enseñarte a proteger tu vida de esos ataques. Y eso comienza cuando tú eliges vivir en pureza, en santidad, en comunión con el Espíritu Santo. Cuando decides dejar de justificar relaciones, ambientes o hábitos que abren grietas. Porque mientras haya rendijas abiertas, el enemigo tendrá por dónde entrar. Pero cuando tú cierras con firmeza, cuando oras con autoridad, cuando limpias tu casa, tu corazón, tu agenda, las tinieblas no pueden tocar lo que ha sido cubierto con la sangre del Cordero. Hoy, Dios quiere fortalecerte en el Espíritu, no para que vivas con miedo, sino para que camines con poder. No para que huyas, sino para que enfrentes con valentía. Porque cuando tus ojos están abiertos y tu corazón está saturado de su palabra, no hay hechicería que prospere, no hay maldición que se sostenga, no hay estrategia del diablo que pueda triunfar. Así lo declara con autoridad Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es tu promesa, esa es tu herencia, sí. Pero esa victoria no se manifiesta por accidente, sino cuando decides obedecer la voz del Espíritu que te está hablando hoy. Así que abre bien los ojos, mantente alerta. Fíjate en los detalles, pon atención a esa inquietud que te incomoda por dentro. No cierres tus oídos al murmullo del Espíritu, porque cuando lo invisible comienza a atacacum, o es atacarte, el primer en notarlo no es tu cuerpo, es tu alma. Y si tu alma te está advirtiendo que algo no está bien, no lo ignores. Corre hacia Dios, levanta tu clamor, y Él, en su fidelidad, te mostrará cada cosa con claridad. Porque cuando un hijo de Dios empieza a despertar, las fuerzas del infierno tiemblan. Un creyente que ya no cierra los ojos, que ya no se deja engañar, que ya no convive con lo que Dios ya ha desenmascarado, se convierte en un verdadero peligro para las tinieblas. Por eso el enemigo se levanta con fuerza. Hará lo que sea necesario para confundirte, para desacreditarte, para alejarte de los tuyos, para empujarte hacia atrás, justo cuando tu espíritu empieza a abrirse. Pero allí, justo allí, necesitas recordar de quién eres y quién te respalda. No estás solo. Esta no es tu lucha en soledad. Tú estás de pie porque el Espíritu Santo ha encendido tus ojos, ha quitado el velo, te ha confirmado que esto no es fantasía. Es una guerra espiritual real. Y ahora que puedes ver con claridad quién ha estado lanzando maldición tras maldición, ahora que reconoces los rostros, las palabras, los entornos que antes pasaban desapercibidos, ahora que sabes cuáles puertas habían sido dejadas abiertas, es el momento de avanzar a lo más profundo de esta revelación. El momento de entrar en la batalla espiritual en el nombre de Jesús. Porque no basta con identificar al enemigo. No es suficiente saber quién practica brujería contra ti. Eso es apenas el comienzo. Lo verdadero empieza cuando enfrentas esas tinieblas en lo invisible con la palabra viva como espada y con la autoridad que solo Cristo otorga. La verdad no transforma si no actúas. Reconocer al adversario no sirve si sigues inmóvil. Dios revela para que limpies tu casa, para que te levantes en guerra, para que declares victoria desde el lugar secreto, desde ese altar íntimo, desde la raíz de tu fe. La carta a los Efesios, capítulo 6, nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y no se trata de gritar o de buscar venganza humana. Esta batalla se gana en la presencia de Dios. Se gana con ayuno, se gana con oración sincera, se gana con obediencia total, porque no estás peleando con personas, estás rompiendo estructuras espirituales activadas detrás de esas personas. Y no se puede romper nada si uno mismo está contaminado, adormecido o alejado de la presencia divina. Y aquí es donde muchos caen. Sienten que ya no pueden más, que la carga es pesada,
que están agotados por dentro. Pero quiero decirte algo que arde en el corazón de nuestro Padre. No es tu fuerza la que rompe cadenas, es el poder del Espíritu Santo que vive en ti. No es tu grito el que hace temblar las tinieblas, es el nombre de Jesús en tu boca, pronunciado con fe, con certeza, con pureza. No es tu historia lo que te protege, es la sangre del Cordero derramada en la cruz la que te defiende. Cuando entiendes eso, el miedo comienza a desaparecer, porque la hechicería no tiene poder sobre un hijo de Dios que camina en la luz. Ningún conjuro puede prosperar en un hogar donde se respira alabanza continua. Ninguna palabra maldita puede germinar en un corazón saturado con la palabra de vida. La oscuridad no tiene lugar donde el fuego del cielo permanece encendido. Así que no te detengas solo en descubrir al enemigo. Es hora de levantar el altar, de santificar tu vida, de construir un muro de intercesión espiritual alrededor de tu familia, de tu mente, de tu caminar. ¿Cómo hacerlo? Con decisiones firmes, con renuncias que cuestan, con tiempo dedicado intencionalmente a la presencia del Altísimo. No puedes pedir protección si no estás en comunión. No puedes esperar revelación si no buscas su rostro. No puedes reclamar victoria si no te rindes por completo. Dios no está buscando solamente informarte, Él quiere transformarte. El enemigo no tiembla ante un creyente que acumula conocimiento. Él tiembla ante un creyente que obedece sin dudar. Y cuando caminas en esa obediencia, los frutos comienzan a florecer. Lo que antes te oprimía se convierte en libertad. Lo que antes era tiniebla se transforma en entendimiento. Lo que era un ataque tras otro se transforma en un testimonio de gloria. Porque cuando un creyente declara la palabra con autoridad, los demonios retroceden, los pactos se deshacen y los altares oscuros caen por tierra. Y no necesitas un ritual complicado, ni tampoco aceites especiales, ni fórmulas misteriosas. Lo que necesitas es una fe auténtica, una vida recta y un corazón rendido por completo a Dios. No olvides el poder que hay en el nombre de Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 16, vemos como Pablo y Silas, encarcelados, oraban y cantaban himnos con convicción, y las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. ¿No puede hacer lo mismo contigo? Por supuesto que sí, Él no ha cambiado. Él espera que te levantes, que tomes tu lugar, que dejes atrás el miedo al brujo y empieces a caminar con temor reverente hacia el Dios todopoderoso que habita en ti. Porque cuando temes a Dios, ningún otro poder puede dominarte. Y si tú comienzas a declarar con fe, firme, en el nombre de Jesús, que toda obra de brujería queda sin efecto, no lo hagas como una repetición mecánica. Háblalo como alguien a quien Dios le ha revelado la verdad, que ha visto lo oculto, que ha sentido el peso de la batalla, pero ahora se alza con el respaldo del cielo. Y cuando lo haces, todo comienza a cambiar. El ambiente que te rodea se transforma, tus sueños se limpian, tu espíritu se reaviva y la presencia del Señor vuelve a habitar en ti. Habrá quienes te digan que estás exagerando, que todo es imaginación tuya, que estás viendo cosas que no existen. Pero tú sabes bien lo que has vivido, lo que has sentido, lo que no era normal. Y ahora entiendes que era una realidad espiritual. Y Dios, por su misericordia, te ha permitido verlo, no para que te escondas ni para que vivas con temor, sino para que avances con sabiduría, con firmeza y con entendimiento claro. No hay libertad más grande que la que llega cuando los velos caen y comienzas a caminar guiado por el Espíritu Santo. Por eso no temas al enemigo, teme solamente a Dios. Teme perder su voz, teme endurecer tu corazón, teme cerrar tus oídos a sus advertencias. Pero si estás oyendo este mensaje hoy,
Si esta palabra está tocando tu alma, entonces hay esperanza, entonces hay libertad, entonces hay dirección. Porque todo lo que Dios revela lo redime, lo que Dios muestra lo transforma y lo que Él señala lo restaura. Hoy es un día para ordenar tu vida. Hoy es un día para dejar atrás el temor. Hoy es un día para proclamar con tu boca la verdad de Dios. Es tiempo de cerrar puertas, de consagrar tu hogar, de cuidar con quien te rodeas, de caminar en la luz. Porque no basta con saber que hay alguien que actúa en tu contra. Tienes que levantarte en autoridad y decir: ya basta. Aquí termina la opresión. Aquí comienza mi victoria. Porque Dios me ha hablado y yo le he creído. Cuando Dios te muestra quién está obrando contra ti, ya sea por medio de brujería, manipulación o pactos escondidos, no es para que respondas con rabia o con venganza, sino para que subas a un nuevo nivel de discernimiento, de santidad y de libertad espiritual. Porque cuando la luz de Dios enciende tu interior, ya no puedes volver a vivir como antes. La ignorancia deja de ser una opción. La indiferencia ya no tiene refugio. El conocimiento que viene del cielo trae consigo una responsabilidad. Y esa responsabilidad comienza dentro de ti. Porque cuando Dios te revela el rostro de aquel que está invocando tu caída, tú debes tomar una decisión que determinará el rumbo de tu vida. ¿Seguirás dándole acceso o cerrarás la puerta con obediencia, con perdón y con determinación? No se trata de venganza. No se trata de enfrentar al traidor con gritos ni con odio. Se trata de actuar como Cristo, que aun sabiendo que Judas lo traicionaría, nunca dejó de amar, pero tampoco permitió que lo engañaran. La verdadera libertad espiritual llega cuando puedes ver con los ojos de Dios lo que el enemigo quiso esconder. Cuando entiendes que la brujería no siempre viene acompañada de velas ni de símbolos oscuros. A veces viene disfrazada en palabras cargadas de maldad, en oraciones falsas, en bendiciones que en su raíz esconden deseo de ruina. Necesitas aprender a discernir lo que el cielo te muestra sin dejar que las emociones te gobiernen. Porque muchas veces no es la revelación lo que duele, es la lucha interna por aceptar lo que ya sabías en tu espíritu. Pero no temas a la verdad. La verdad que proviene del Señor jamás destruye, sino que purifica, protege y fortalece. No fue otro sino el mismo Jesús quien declaró en Juan capítulo 8, versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad genuina empieza cuando dejas de justificar aquello que Dios ya ha sacado a la luz. Comienza cuando decides no seguir defendiendo lo que el cielo mismo ha reprobado. Comienza cuando eliges honrar lo que Dios te reveló, aunque eso signifique renunciar a vínculos que solo alimentan tu necesidad emocional. Muchos creyentes tropiezan porque temen quedarse solos y por ello ignoran lo que el Espíritu ya mostró. Pero permíteme hablarte con el corazón de un pastor y la firmeza que proviene de Dios. Es preferible caminar solo bajo la unción divina que rodearte de quienes están activamente colaborando con tu caída. El Espíritu Santo no puede derramarse sobre un corazón dividido. No puede obrar en plenitud en una vida que recibe luz y la esconde por miedo, por dependencia emocional, por debilidad interna. Es aquí donde comienza la etapa más profunda de todo proceso espiritual: la purificación. Porque cuando el Señor te revela quién está en tu contra, también te invita a ver aquello dentro de ti que necesita ser limpiado. El enemigo solo tiene acceso a lo que encuentra sucio, vulnerable, comprometido. La brujería, al igual que cualquier obra de las tinieblas, requiere una entrada, una grieta, una puerta abierta. Y muchas veces esa puerta no está afuera, está dentro. Una herida no cerrada,
una ofensa no perdonada, un resentimiento escondido, una envidia que jamás confesaste, un orgullo que no reconoces. Todo esto se convierte en canal por donde el mal puede operar. Por eso, cuando Dios te muestra quién te ataca, no es solo una advertencia externa, sino una señal para mirar hacia adentro. La protección espiritual no se alcanza únicamente reprendiendo al diablo, sino confesando, rindiéndose, caminando en santidad. El salmista clamaba en el Salmo 139, versos 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa debe ser tu oración constante si estás siendo blanco de un ataque espiritual, porque lo que no se limpia se pudre. Y si tú has sido víctima de la brujería, no puedes darte el lujo de seguir ignorando tus puntos débiles. No puedes seguir mezclando tu vida espiritual con ambientes cargados de impureza. Ha llegado el momento de consagrarte. Ha llegado el momento de cortar de manera definitiva. Y no me refiero solo a cortar emociones, sino a cortar en el espíritu. Romper lazos, cerrar capítulos, dejar de ir a lugares donde reina la envidia, la hipocresía, la religiosidad sin presencia. Dejar de exponer tu alma a personas que Dios ya te mostró que no oran por ti, sino contra ti. Porque cada vez que permites que alguien alineado con las tinieblas permanezca cerca de ti, le estás concediendo acceso legal a tu entorno. Le estás diciendo con tus hechos que la voz de Dios no fue suficiente. Pero si tú crees verdaderamente en lo que el Señor te ha mostrado, entonces debes andar como alguien que ha visto la verdad, con paso firme, con temor de Dios, con convicción. Y cuando lo haces, comienzas a notar cómo el poder de la brujería se disuelve, cómo el veneno de las palabras pierde su efecto, cómo las cadenas invisibles comienzan a romperse y cómo tu mente se aclara con una luz que solo proviene del cielo. Porque cuando la brujería pierde su acceso, tú vuelves a florecer, la paz regresa, el fuego de Dios revive, la dirección del Espíritu se reactiva y todo lo que estaba estancado durante años empieza a moverse. No era un castigo del Señor, era una interferencia espiritual que tú mismo permitiste por ignorancia o por apego. Pero ahora que has despertado, ahora que has creído, todo empieza a cambiar. Y no tienes por qué temer lo que diga el brujo, ni lo que planee el enemigo. Si estás limpio, si estás firme, si estás caminando en comunión con Dios, ninguna palabra lanzada contra ti podrá prosperar. Isaías 54, 17 lo afirma como una promesa que no se rompe. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es tu herencia, esa es tu cobertura, esa es la seguridad del que camina bajo revelación y en obediencia. Así que no sigas en silencio, no sigas escondiéndote, no pretendas que no viste lo que el Espíritu te mostró. Este es tu tiempo, esta es tu batalla, y también será tu victoria, porque si Dios te lo reveló, es porque también te ha equipado para vencer. Pero esa victoria solo se manifiesta cuando decides caminar como un hijo de la luz, sin miedo, sin mezcla, sin doblez. Cuando el Señor permite que sepas quién ha estado pronunciando maldiciones en tu contra, no lo hace para que respondas con violencia o para que vivas atrapado en el temor o la amargura. Lo hace para que te levantes en tu identidad como hijo de la luz y camines firme con autoridad sobre las tinieblas. Porque una cosa es identificar al adversario, pero otra muy distinta es saber mantenerte en pie con madurez espiritual,
sin dejar de reflejar el corazón de Cristo. Y ahí es donde muchos tropiezan. Saber responder con la gracia de Dios cuando el rostro del agresor ha sido revelado por el cielo. Ese es uno de los retos más profundos de la fe verdadera. Muchos, al saber quién ha obrado contra ellos, se llenan de ira, desean confrontar, exponer, destruir. Pero ese no es el camino que Cristo nos enseñó. Nosotros no batallamos con las armas del mundo. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Es una lucha espiritual y por lo tanto nuestras armas deben ser espirituales también. El perdón no es debilidad, es una poderosa estrategia del reino. La misericordia no es ingenuidad, es una muralla que protege el alma del veneno. Y orar por los que nos maldicen no es humillarse ante el mal, es una señal evidente de que hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Jesús nos dejó claro en Mateo 5:44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y por qué pedirnos algo tan contrario a nuestra naturaleza? Porque sin amor no hay verdadera victoria espiritual. Puedes reprender, puedes ayunar, puedes proclamar con fuerza, pero si hay odio en tu corazón, esa batalla no ha sido ganada. El Señor no solo quiere romper el ataque del brujo, también quiere arrancar de raíz cualquier amargura que haya intentado entrar cuando descubriste quién te traicionó. Aquí hay una verdad que no podemos ignorar. Muchas veces la meta del enemigo no es solo hacerte daño con brujería o con palabras malditas, es infectar tu espíritu cuando te das cuenta de la traición. Porque si logra llenarte de rencor, ya no necesitas seguir atacando. Tu propio corazón se cierra a la paz, al fuego de Dios, a la sensibilidad del Espíritu Santo. Por eso cuando Dios te muestra quién está detrás de las sombras, en realidad te está extendiendo una invitación a responder con sabiduría celestial, no con impulsos, no con heridas, sino con discernimiento, templanza y profunda comunión con el Espíritu Santo. Y no se trata de dejar que el mal siga su curso, no se trata de cerrar los ojos ante lo que está mal, se trata de actuar con prudencia, de poner límites sin odio, de cuidar tu corazón sin ensuciar tu alma, de comprender que hay personas a las que se ama desde la distancia, que se bendicen en silencio y se perdonan sin volver a abrirles las puertas del alma. Porque hay relaciones que una vez cortadas por dirección divina, no deben restaurarse por compasión mal dirigida. Hay creyentes que han vuelto a quedar bajo opresión espiritual porque pasado un tiempo volvieron a abrazar a quienes Dios ya había revelado como fuente de oscuridad. Y lo hicieron por culpa, por presión familiar, por soledad o por pensar que así demostraban amor. Pero el amor genuino nunca contradice la voz del Espíritu. Si Él te dijo que te apartes, entonces el verdadero amor se expresa obedeciendo, no actuando con necedad. El amor de Dios no expone al peligro. El amor de Dios guarda, honra y respeta la revelación que el cielo ya te entregó. Debes comprender esto con claridad. El perdón es una decisión interior, una puerta que se abre hacia la libertad. No es una llave que entrega otra vez acceso al agresor. Perdonar no es volver a confiar. No es compartir nuevamente intimidad, es soltar el dolor, entregar la herida en manos de Dios y anular toda deuda emocional que esa persona provocó en ti. Porque mientras haya deuda, el enemigo encontrará tierra fértil. Pero cuando sueltas, cuando perdonas de verdad, entonces eres libre para avanzar. Y cuando avanzas, el Señor te muestra que la revelación no fue solo para señalar al enemigo, sino para que vieras tu llamado desde otra perspectiva.
Porque cuando atraviesas el valle de la traición espiritual, del ataque encubierto, de esa guerra silenciosa donde nadie más te comprende, tu fe madura, tu discernimiento se agudiza, tu oración se profundiza, tu relación con Dios se vuelve más íntima. Y aquello que parecía destinado a destruirte se convierte en el escenario donde el carácter de Cristo comienza a formarse en ti. José, aquel joven del Antiguo Testamento, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado sin fundamento, olvidado en prisión. A lo largo de cada estación difícil, Dios no estaba simplemente permitiendo el dolor sin propósito. Él estaba obrando en silencio, preparando algo mayor que lo que se podía ver en ese momento. Y cuando finalmente llegó el día en que aquel hombre pudo levantarse, cuando tuvo en sus manos el poder para tomar venganza, eligió otro camino. Optó por el perdón, por la restauración, y comprendió que cada herida, cada lágrima, cada injusticia no fueron en vano, sino parte de un plan divino. Él mismo lo expresó con claridad en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa es la visión de alguien que ha sido tocado por el Espíritu de Dios y ha decidido madurar espiritualmente. Tú también puedes elegir hoy. Puedes quedarte atrapado en el rincón del dolor, repasando una y otra vez lo que te hicieron, alimentando la amargura, soñando con venganzas que nunca traen paz. O puedes entregarlo todo al Señor y caminar hacia la libertad que Él te ofrece. Porque esa revelación que recibiste no fue dada para que te quedaras paralizado en la ira. Fue enviada desde el cielo para elevarte a una vida más pura, más fuerte, más llena del poder de Dios. Una vida donde las heridas no son cadenas, sino autoridad espiritual, donde la traición se convierte en testimonio y lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo transforma en escalón hacia su gloria. No tengas miedo de soltar, no temas alejarte de quienes Dios ya te ha mostrado que no caminan contigo. Cada paso de obediencia que das, cada relación que decides cerrar con dignidad y fe, cada vez que eliges proteger tu paz, estás haciendo espacio para lo nuevo que el Señor quiere depositar en ti. Y lo nuevo que viene de parte de Dios no puede mezclarse con lo que Él ya ha desechado. No se puede construir lo eterno con alianzas rotas. Si Dios te mostró algo, si Él sacó a la luz lo oculto, no lo escondas otra vez bajo el manto de tus emociones. Tú has sido llamado a la libertad, a caminar bajo la luz, a servirle con un corazón sin manchas, y la revelación que recibiste no es condena, es amor. Porque Dios corrige a quienes ama. Si el Señor te ha revelado quién está operando contra ti, si ha arrancado el velo del engaño, si te ha hecho ver lo que antes no podías discernir, entonces alégrate. Porque eso quiere decir que estás preparado para lo que sigue. Estás listo para ser más útil en sus manos, más lleno del Espíritu, más firme en tu caminar. Pero no conviertas esa revelación en bandera de orgullo. Llévala como una lámpara que te guía por caminos de santidad. Porque el que ha visto de cerca la oscuridad tiene también la responsabilidad de andar más cerca de la luz. Este es el momento de rendirlo todo, de perdonar, de cerrar ciclos, de renovar tu pacto con el Señor, de bendecir incluso a quienes te han maldecido y de seguir adelante con la frente en alto, con el alma libre y el corazón limpio. Cuando Dios te muestra quién está lanzando palabras de maldición sobre ti, quién te ha traicionado en lo secreto, quién ha invocado tu caída mediante pactos ocultos, no es para destruirte, es para purificarte, protegerte y colocarte en el lugar correcto. Porque hay momentos en la vida espiritual donde no basta con orar, ni con ayunar, ni con proclamar promesas.
Hay momentos donde el cielo espera una respuesta concreta frente a lo revelado. Y esa respuesta es obediencia radical. La brujería existe, la guerra espiritual es real, pero también es real la victoria de Cristo. Y tú, como hijo de Dios, no fuiste llamado a vivir bajo opresión, ni confusión, ni cadenas invisibles. Fuiste llamado a caminar en la luz, a vivir con autoridad, a avanzar sin miedo por el sendero que Dios trazó para ti desde la eternidad. Por eso, cuando el Espíritu te revela quién está en tu contra, no solo te está advirtiendo, te está entregando una llave. Y esa llave es tu libertad. Esa libertad comienza cuando decides cerrar el capítulo del dolor y abrir el capítulo de la restauración. Porque después de cada batalla viene la sanidad. Después de cada revelación llega la transformación. Y tras el caos espiritual desciende una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz no llega de forma automática. Viene cuando tú pones tu altar en orden, cuando limpias tu casa, cuando alineas tu vida, cuando no solo sabes quién es el enemigo, sino que te aseguras de no dejar ni una sola puerta abierta para que él vuelva a entrar. Y aquí hay una verdad que no puedes ignorar. La brujería solo prospera donde hay grietas. Grietas en la fe, grietas en la obediencia, grietas en el carácter, grietas en las relaciones. Por eso Dios no solo quiere mostrarte lo que ocurre afuera, Él quiere que mires hacia adentro, que perdones, que sanes, que cierres etapas, que sueltes lo que quedó atrás, que rompas con todo lo que alguna vez fue una puerta disfrazada de amistad, de religiosidad o de costumbre. Y cuando haces eso, algo comienza a suceder, no afuera, sino dentro de ti. Porque la batalla que enfrentas no se libra únicamente en lo invisible, sino que también se libra dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Cuando el alma se somete a la verdad de Dios, el enemigo pierde terreno. Cuando el corazón se rinde, deja de excusarse y se postra ante el Padre. Los cielos se abren y es ahí, en esa rendición, donde empieza a manifestarse la plenitud que parecía detenida por tanto tiempo. Tal vez lo que viste te duele, tal vez no era lo que esperabas, tal vez pensaste que esa persona te amaba, que oraba contigo, que te protegía, pero ahora comprendes que fue usada como instrumento de oscuridad, canal de angustia. Aún así, esa herida no fue en vano, porque Dios nunca deja nada sin propósito. El dolor de hoy será el testimonio de mañana. La confusión que enfrentas ahora se convertirá en dirección clara. Y esa batalla que estás librando, un día traerá victoria a otros por medio de ti. Porque este proceso no es solo tuyo, es una obra que forja en ti el carácter del que camina con Dios, del que ha cruzado el valle más oscuro y ha salido con la mirada más despierta, con la fe más firme, con una voz que lleva autoridad espiritual. No hay llamado sin quebrantamiento, no hay ministerio sin traición, no hay unción sin guerra. Y si ahora estás en medio de este fuego, es porque Dios está limpiando tu interior para entregarte algo que de otro modo no podrías sostener. Y ahora que has visto lo que Dios quiso mostrarte, ha llegado el tiempo de decidir cómo vas a avanzar. Ya no puedes seguir como antes. No puedes pretender que nada ha pasado. No puedes abrazar lo que el Espíritu ya señaló como peligro. Estás en un punto decisivo. O cierras esa puerta para siempre o la dejas entreabierta. Pero si eliges dejarla entreabierta, no te sorprendas si las tinieblas vuelven a entrar. En cambio, si hoy tomas la decisión de cortar con todo lo que contamina, de limpiar tu alrededor, de ordenar tus emociones y reconstruir tu altar, entonces prepárate, porque viene restauración,
viene aceleración, llega la justicia de Dios, viene honra donde hubo vergüenza, llega libertad donde hubo esclavitud, claridad donde había niebla. Porque Dios no revela solamente para guardarte del mal. Él revela para que veas lo que ha preparado para ti más allá del velo. Y cuando eso ocurre, el gozo regresa. La oración fluye. Las puertas comienzan a abrirse. Las relaciones correctas se alinean. El ambiente cambia. Todo lo que estaba detenido por la opresión comienza a moverse bajo la dirección y el favor divino. No por tu fuerza, sino porque escogiste obedecer, porque decidiste confiar en Dios más que en tus emociones, porque no enterraste lo que el Espíritu te mostró, sino que lo abrazaste, lo viviste. Y ahora caminarás en una dimensión que muchos nunca conocerán por temor a enfrentar la verdad. Este es tu tiempo. No mires atrás. No dejes que tu alma te convenza de tolerar lo que Dios ya te pidió dejar. No permitas que la nostalgia te empuje a regresar a relaciones contaminadas. Porque si vuelves, el enemigo volverá con más fuerza. Pero si avanzas, verás la mano poderosa de Dios obrando. Y todo lo que perdiste en medio de la opresión, lo recuperarás en abundancia. Dios no detiene su obra en el momento de la revelación. Él la culmina en la redención. Y tú has sido redimido, no para vivir con temor ni con heridas abiertas. Has sido redimido para caminar con libertad, con entendimiento, con un propósito claro. Solo así comprenderás que aunque la brujería sea real, Dios es más real. Que aunque el ataque haya sido profundo, el amor de Dios te cubrió antes de que comenzara. Que aunque el enemigo haya usado a personas cercanas, Dios ha estado más cerca que todos ellos juntos. Hoy termina la noche. Hoy comienza un nuevo día. Hoy cierras un capítulo de oscuridad y se abre uno de revelación, de limpieza, de restauración, de gloria. Porque aquello que el infierno pensó usar para destruir tu alma, Dios lo usará para fortalecer tu espíritu. Y aquello que te arrojaron para que cayeras, será el mismo impulso que Dios usará para elevarte. Que el Señor te rodee con su luz, te vista con su paz, te conduzca con su sabiduría. Que toda obra de tinieblas quede sin efecto por el poder del nombre de Jesús. Y que desde hoy camines con ojos abiertos, con el corazón limpio y el espíritu en libertad. Que el Espíritu Santo te fortalezca y que la victoria de Cristo se revele en cada rincón de tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.